Bueno, es una reunión con amigos y seguidores de la galería y de Rafa Rodríguez. Y se nos ocurrió hacer esto porque estaba aquí en Monterrey y lo vamos a transmitir en las redes. Y también porque hace como un par de años salió la idea de que Rafa, hay artistas que tienen como conexiones del pasado con el presente o el futuro, y siempre hemos sido muy adoradores de Hermenegildo Bustos por sus retratos que tienen como que son retratos existenciales, no son retratos del retrato. Y pues está todo casi en su obra en la Alhóndiga de Granaditas y Guanajuato. Y platicando con el director de museos, apareció la idea de hacer un proyecto de Rafa junto a Hermenegildo. Nos emocionamos mucho, pero la pandemia nos cambió hasta abril. Pero bueno, la obra ya está aquí. Entonces la idea es que nos platique un poco Rafa de qué significó esto, porque parece que hay imágenes de modelos que él en todos los tiempos tocó y ahora están de nuevo por aquí. Y por otro lado, porque también los pequeños, bueno, Bustos pintaban en pequeños retratos. Pero pues todo eso nos interesaría mucho conocer, y la opinión de Rafa y cuál ha sido este tránsito y por qué llegó a este número. Él me platicaba de la exigencia que le había puesto a estos cuadros, porque cualquier detalle, cualquier cosa, los desechaba. O sea, hay una cantidad de cuadros que no llegaron al final. Bueno, Rafa, pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos y perdónenme por la tardanza, me perdí aquí entre las calles que están arreglando, me regresé por una cosa al hotel, se me había olvidado, pero les agradezco mucho que estén por aquí. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo, esta pequeña serie me emociona mucho porque es una serie que desarrollé durante un tiempo, o sea, desde el año pasado y todo lo que va este año, estuve pensando en la posibilidad de retomar el retrato. Había estado un tiempo, como no cancelando el tema del retrato como tal, pero sí había dejado de invitar gente a modelar a mi estudio, porque de alguna manera estaba más concentrado en otra forma de trabajar, que era utilizando fotografías que encontraba, fotografías que alguien había tomado, fotografías antiguas, porque esto me daba la posibilidad a mí de, una vez que no tengo la responsabilidad de saber quién es la persona retratada, yo podía de alguna manera modificar los rostros, tomarme ciertas libertades, armar nuevas composiciones, etc. Entonces estuve un tiempo dedicado a hacer una especie de composiciones, retratos familiares, experimentos, incluso jugando técnicamente de manera distinta, utilizando el óleo de manera distinta, ¿no? Pero, pues como dicen por ahí, la cabra siempre tira al monte, y siempre he necesitado estar pintando como lo intenté hacer desde un principio, ¿no? El asunto de tener presente a Hermenegildo Bustos es porque siempre lo he mencionado aquí. Yo creo que es uno de los pintores que más impacto ha tenido en mí y en mi pintura, y sobre todo pues por las cuestiones comunicativas que tiene la obra de Hermenegildo Bustos, ¿no? Si tú te plantas frente a una obra de Hermenegildo Bustos, descubres un universo, descubres un misterio en estos rostros, pero también viéndolo desde el lado del pintor, ves una especie de habilidad técnica
muy grande, era un pintor extraordinario que llama mucho la atención porque, como él mismo lo dijo en su autorretrato, él pinta para ver si podía, ¿no? Cuando hice este retrato, me pinté para ver si podía, ¿no? Y me recuerda mucho también a la manera en la que yo empecé, sin conocer a Hermenegildo Bustos ni nada. Yo terminé la carrera de arquitectura y pues por cuestiones de, pues no sé, de la vida, empecé a pintar y de tener una serie de pinturas muy arquitectónicas, muy planas, por decirlo así. Me impuse el reto de retrato como tema, igual, para ver si podía, ¿no? Y ha sido un tema que me ha abierto puertas y que ha sido fascinante para mí, por la posibilidad de descubrir en las personas que elijo para ser retratadas, pues una especie de misterio a resolver, ¿no? Y a mí me gusta la idea siempre de pensar que nos enfrentemos a una obra, en este caso un retrato, y nos reconozcamos probablemente a nosotros mismos. Entonces, eso es básicamente mi punto de partida para eso, ¿no? Ahorita que decía Memo del texto que escribieron, lo traigo por aquí, si me permiten se los leo. Sí. Está un poquito largo, pero me lo aviento. Está fabuloso. Es justamente, se publicó ayer, hay una página de internet en donde se puede descargar, se llama Una vida en el arte. Es un proyecto que se desarrolló para hablar sobre 9 figuras del arte en Querétaro. Me eligieron a mí y Eduardo de la Garma, quien es un amigo mío con el que colaboro cercanamente, incluso compartimos el mismo espacio donde está el estudio en Querétaro. Él tiene una librería. Eduardo es comunicólogo, fue editor de una revista, da clases de literatura y es un buen amigo. Entonces me da mucho gusto que haya hecho este texto, porque lo hizo con muchísima veracidad y conocimiento, pues de mí, y que a pesar de que nos conocemos mucho, cuando me entregó este texto yo me sorprendí también al leerlo. Entonces, si me permiten, sí, se los voy a leer. El texto se titula La rosa blanca de la desesperación, un perfil de Rafael Rodríguez por Eduardo de la Garma. Las palabras no son la relación que tenemos con las cosas. La idea es de Roland Barthes, el escritor que quizás más eco tienen los afectos de Rafael Rodríguez. En el 2010 pintó una serie de retratos titulada Cuando llegue el verano. Son retratos imposibles sobre su mamá. Imposibles porque ella murió unos años atrás. E imposibles porque aunque el óleo se haya inventado para expresar y escurrir la carne a lo Lucian Freud, a Rafael Rodríguez le interesa la mirada más que el cuerpo. Lo que en el fondo expone o exhibe o despliega Rafael no es su mano, sino su ojo. ¿Cómo traer de vuelta entonces la mirada perdida? La respuesta, en parte, la encontró en un pintor tan tierno como impenetrable, Giorgio Morandi. A través de distintos objetos domésticos, objetos ordinarios pero entrañables de su mamá, un sartén, unas medicinas, un exprimidor de naranjas, un cepillo, Rafael Rodríguez trató de retener un pedazo de vida que él más atesora. El último cuadro de la serie nunca lo terminó. Yo alcancé a ver un par de versiones en su estudio. Era su vestido de novia, en formato 1:1. Años después, en el 2013, pintó un óleo de la mitad del tamaño del vestido nunca alcanzado. Encuentro se titula el cuadro. Desde el punto de vista de la ausencia, se ven unos pies desnudos frente a unas zapatillas descalzadas. Es el testimonio de una derrota, el encuentro con el vacío. Y también es el registro de una conquista, la posesión de la orfandad.
Entre todos los retratos que ha hecho Rafael Rodríguez, falta al menos uno vital, el más honesto de todos, el retrato de la mirada de su mamá. Las palabras no son sino la relación que tenemos con las cosas, y la mirada opera de la misma manera. Lo único que vemos es dónde estamos parados. Y en la pintura de Rafael Rodríguez estamos parados a ese atroz espectáculo que llamamos deseo, fractura, desencanto o quizá incluso amor. Rafael Rodríguez Cruz nació en Santiago de Querétaro en 1977. Dibuja y pinta desde niño. A sus 9 años expone de manera individual en la Casa de la Cultura, que después se convertiría en el Hotel Casa de la Marquesa. Su vida se reduce a unas cuantas cuadras del centro de la ciudad de Querétaro, pero sus obras se han expuesto en la National Portrait Gallery de Londres. Su trabajo ha sido la concentración y la introspección, me dice Gabriel Horner, quien es director del Museo de la Ciudad y la persona que más de cerca ha seguido su trayectoria. Rafael se nutre de cosas que lo rodean. Necesita un espacio propio para trabajo que es muy interior y que probablemente le sería mucho más difícil en un entorno con muchas más distracciones. En la preparatoria dejó de pintar, estudió arquitectura y trabajó en un despacho como diseñador. Hasta el 2000, como diseñador, hasta el año 2000. Todos mis amigos se fueron. No había nada ya de la arquitectura para mí y me inventé una serie, me dice Rafa. Fui al Museo de la Ciudad y le dije a Gabriel, oye, no me conoces, pero yo pinto y traigo estos cuadros y quiero que me des una sala, pero tiene que ser ya ahorita. Ese es un chiste que sí es verdad, porque llegué y pedí una sala y Gabriel me dijo que sí tenía una sala, pero que para el calendario para el próximo año, ¿no? Y yo le dije que me iba a ir de Querétaro a hacer un viaje y que tenía que ser ahorita, cosa que no tenía el viaje y sí logré que me dieran una sala. Pero bueno, esa fue la primera vez que hice algo que era mío, que no era escolar, era algo propositivo. Gabriel lo recuerda así. En ese entonces, con la influencia de Carbonell en Bellas Artes, entre todo ese realismo endulcorado, era muy impresionante ver algo diferente. Rafael Rodríguez, pues, lleva 20 años dedicándose profesionalmente a la pintura. Entre sus múltiples exposiciones nacionales e internacionales, 4 al menos resultan vitales. Con permiso, en el Museo de la Ciudad, Apostolado, en el museo, Nuestros territorios quemados, El tiempo amargo de mi vida inútil. Y entre las becas y reconocimientos que ha recibido, acentuarán el segundo lugar en la 27ª edición del concurso BP Portrait Award en 2006 con su pintura Lola, modelos para un autorretrato. Aunque la mayor parte de su obra se compone de retratos en formatos pequeños y medianos, comenzó exhibiendo paisajes urbanos y recientemente, al menos desde su última exposición en la Galería Libertad, ha ensayado distintas composiciones narrativas en formatos incontrolablemente gigantescos para su ansioso carácter. Antes pintaba muchísimo porque no tenía ninguna pretensión de nada. Lo que hacía no era para nadie, absolutamente para nadie ni para nada. Y eso es una lástima, porque ahorita hago cosas que van dirigidas a algo. Un proyecto, una exposición o incluso una pretensión mía. Antes pintaba mucho más, y eso está mal, es como ir perdiendo curiosidad. Sus clases y sus talleres de pintura abordan justo eso, la exploración auténtica y no la destreza técnica. De los 4 géneros pictóricos que existen, creo que solo hay 3, los paisajes y los retratos. Y la principal distinción entre el paisaje y un retrato es esta. Naturalmente, el paisaje ve al otro y el retrato consiste en verse a uno mismo. Uno mira hacia afuera, el otro hacia adentro. Los dos son inviables, no podemos salirnos de nosotros, porque lo que no podemos ni llegar al otro ni vernos de manera honesta. Desde las primeras imágenes de las que tenemos registro hasta las últimas que alcanzaron a marcar
Todas son una especie de retrato, proyecciones de nosotros mismos. Y si las palabras no son sino la relación que tenemos con las cosas, si lo único que vemos no es sino donde estamos, todo retrato en el fondo es un autorretrato, y uno más bien decepcionante. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde, escribió Marguerite Duras en el Amante. No se escribe o no se pinta para registrar un afecto, sino para poder desear. Y el deseo de Rafa es la contención, la sensación de creación. Odio la fantasía. Mi gran problema es no poder evadirme, me dice en su casa mientras cocina algo que se ve mucho mejor de lo que sabe. Nunca había cocinado esto, No sé, yo lo único que busco aquí es el color. Cuando terminamos de comer, retoma su ansia y su imposibilidad de evasión. Pinto para ser contenido, me dice. Me gustaría ser inteligente, y si no puedo ser inteligente o encantador, por lo menos puedo desarrollar un talento técnico. Me gustaría tener inteligencia emocional para encantar, para poder vivir más en paz. La película quizás que últimamente más lo convoca es Los Inútiles, de Fellini. Estas vidas, me dice, quisiera hacer algo así, algo extraordinario a partir de cosas comunes. El problema son las expectativas, me contesta. La pregunta era esta: ¿es más complejo pintar a personas que conoces o a completos extraños? Pero su respuesta me dice más de su tema preferido, el amor. Entiéndase este amor como uno de suburbio, es decir, como uno más bien desolado. Uno trata de sacar algo de la descomposición y el ridículo. El amor de John Cheever, digamos, embriagador, pero también abominable, maravilloso y grotesco a la vez. Es un ritual bastante extraño ir al encuentro con el otro, dice Antoine de Ágata, otro personaje importante para comprender la obra de Rafa. En sus fotografías, Antoine de Ágata explora sobre todo la ausencia del amor, el vacío, las heridas, las traiciones, el desamparo, y también busca algo más allá del amor. Quizás la amistad, una cierta solidaridad, una intimidad, un contacto, un signo de reconocimiento, algo que nos diga que no estamos solos, que estamos vivos. Dice en una entrevista que ahora escucho en un loop para poder escribir este perfil. El conflicto del amor es el conflicto de la libertad o de la autonomía. Eres libre o regresas a destruirte o a destruir a alguien. El conflicto del amor es el conflicto del hogar o el conflicto de la soledad. En una entrevista que le hizo Marguerite Duras a Francis Bacon, Rafa me dice, Francis Bacon le confiesa que la única forma en la que se puede crear es en libertad. Y entonces el amor no te funciona. El amor es el diablo, se titula esa película sobre Bacon. Me consume mucho pensar en el amor. Yo prefiero pensar en el amor que pensar en la pintura. Y si lo tenemos que poner así, la vida contra la obra, la realidad contra el arte, Rafa prefiere la vida sin duda. Me interesa más la biografía que la obra. Lo dice de Cheever, pero también lo podría haber dicho de Chekhov, o de Salinger, o de Roland Barthes. Me declaro incompetente para conocer su obra, pero me sé su vida. Me sé detalles y me gusta ver las fotos. Y luego, por ejemplo, hay videos de Roland Barthes y lo oyes hablar, y yo, aunque no entiendo francés ni las cosas que dice, pero no me importa. Lo que quiero es ver cómo se mueve y cómo actúa. Eso me gusta. La pintura de Rafa no es una prueba de amor, por supuesto. No es una prueba de nada. Pero sí es algo que rememora, que revuelve, que cuestiona ese ritual bastante extraño que es ir al encuentro con el otro. Ahora bien, a Antoine de Ágata le parece imposible poder distinguir entre el amor y la destrucción. Y la siguiente cita no es para el lector, lo siento, sino para ti, Rafa, que creo que nunca me la has mencionado. El amor, escribió María Zambrano, es el agente de destrucción más poderoso que existe.
porque al descubrir la inadecuación y a veces la inanidad de su objeto, deja libre un vacío, una nada aterradora. Y al destruir de este modo como un fuego que depura, da nacimiento a la conciencia y exige, en realidad, hacer del propio ser una ofrenda, eso que es tan difícil de nombrar hoy. Un sacrificio, el sacrificio único y verdadero que anticipa la muerte, pues él, el que de veras ama, muere ya en vida. No sé, tal vez las pinturas de Rafa sea posible formular la pregunta por el sufrimiento y su sentido. En su estudio hablamos de Robert Bresson y sus modelos. La repetición me ayuda mucho, me dice. Repetir y repetir hasta encontrar una variación que me guste. En un homenaje a Hermenegildo Bustos, tal vez Rafa pinta de nuevo los mismos modelos que pintó hace 15 o 20 años. Me gusta preguntarme sobre la vida de ciertas personas porque hay cosas que yo quisiera descifrar. Le pregunto a Gabriel Horner sobre esa inquietud, sobre cómo Rafa es todo ojo y todo acontecimiento. Le pregunto, pues, sobre su tácita simpatía por todo lo humano. Es eso, Gabriel. ¿A Rafa le interesa la naturaleza humana? Y Gabriel, sin dudarlo, me responde con Patricia Highsmith. A Rafa le interesa el hombre como las arañas les interesan las moscas. La frase me resulta más arquitectónica que misántropa. Se lo señalo a Gabriel y me dice que sí, que quizás sea un tema de composición, que en Rafa sus afectos se manifiestan a través de cuerpos ocupando los espacios. 3 semanas antes, Rafa me diría lo mismo. Sí, la violencia es Francis Bacon, pero lo mío más bien es metódico. Y sí, lo suyo es repetición, esa fuerza domesticadora de lo pequeño. Nuestras referencias no siempre coinciden. Ante el fenómeno Emily Dickinson, por ejemplo, y con el COVID de por medio, me dice, la responsabilidad de decir algo relevante me cae muy mal. Más que el amor, la palabra que más frecuenta Rafa es la palabra autenticidad. El asco por la pretensión, me señala Gabriel. Rafa tiene un gran sentido del ridículo, tiene un gran ojo crítico. Aunque en sus pinturas es muy despojado, aunque sus gestos sean entre finos y desesperados, Rafa tiene mucho cuidado de las cosas que lo rodean, de lo que él ofrece, y sin embargo le vale absolutamente madre lo que la gente piense de él. Sus escenas nunca lo consumen de vergüenza. Por un buen tiempo, Rafa encontró la piedad en el alcohol. Ya no, pero el gusto por las escenas, por el teatrito, por esos arrebatos operísticos, continúa. El amor nace, se alimenta de la interpretación silenciosa y para eso se necesita del espectáculo. Hace ya como 7 u 11 años celebró un cumpleaños con el que a veces todavía sueño. En medio de un camino de cipreses que encontró al sur de la ciudad, Rafa desplegó una angosta y alargadísima mesa. Sobre la mesa un mantel blanco y sobre el mantel blanco limones amarillos y pimientos rojos. Mientras unos invitados volaban papalotes del otro lado de la muralla de cipreses, una banda de viento tocaba canciones en la cabecera que anunciaban el horizonte de la mesa. 15 o 20 personas estábamos ahí, comiendo lo que Rafa nos había preparado. Parecía un festejo, pero en realidad era una cena. Los que fuimos aquella vez, o los que vamos a lo que sea que nos invite Rafa, somos más que amigos, somos espectadores totales y privilegiados del espectáculo de su vida. Haga lo que haga, siempre va a ser pintor, me dice Gabriel. Ese devenir ya no lo puede ignorar. ¿Y de dónde viene?, le pregunto. Pues de la práctica principalmente. Eso determina toda una serie de posturas y toda una serie de percepciones ante la vida. Sus puestas en escena son lo que yo más admiro en el trabajo de Rafa. Tiene todo para el medio audiovisual, me dice Gabriel. Ha coqueteado con el cine, pero nunca lo ha concretado. Tiene todo para hacerlo: la seguridad, la capacidad de poner a trabajar a muchas personas en un proyecto propio,
el gusto y el sentido de la composición, el ritmo. El ritmo. 15 años y 2000 palabras después, quizá esa sea la clave, el ritmo, la rosa blanca de la desesperación que de tanto en tanto hay que cosecharla. Qué wow. Qué bárbaro, porque las menciones de Marguerite Duras, de Bacon, de John Cheever, yo sé que inclusive en tu página que tienes te pones como Cheever. Sí. O sea, y cuando lee una obra de Cheever entiende muchas cosas. O sea, yo, eso que dijiste sobre el amor es el mayor sacrificio porque va en contra de la libertad. O sea, una vez que tú pactas, ya quedaste medio mutilado o simplemente tienes que optar por destruirlo. Fíjate que yo en tus obras, aún ahorita platicaba con Poncho de estos cuadros del pasado y algunas cosas, ese retrato maravilloso. En todas yo encuentro mucho amor. Digo, cuando uno, el ojo es el elemento, probablemente no es el personaje, sino, no sé si sea el amor a uno mismo o a entenderse a uno mismo en la condición. Parecen todos solitarios, abandonados, algunos hasta con el deseo de llorar. Me acuerdo del cuadro maravilloso que ganó en Londres. Yo tengo una versión de esta mismo modelo y no me canso de contemplarla porque me lleva a ese estado medio compulsivo de querer llorar, de querer comunicar algo que traes dentro, de una manera magistral, digo. Es una pena que México, cuando tú lograste ese segundo premio, no se reseñe como una gran conquista, digo, estar en un premio mundial en ese tiempo que te toca. Digo, salen los goles que metió los Rayados, pero no sale el mundo del creador. Esa es una ceguera nuestra y una ignorancia total. Pero me acuerdo que cuando le pregunto a Rafa, porque había también un metálico, un premio en dinero, que qué iba a hacer con él, y me dijo, me lo voy a pasar por toda Europa visitando museos, buscando a las Marías Magdalenas. Y María me sorprendió mucho porque vio cientos o miles de Marías Magdalenas, que es el ser más controvertido de la historia, porque una mujer prostituta, dedicada a los placeres, a todo, después la gran conversión, ¿me entiendes? O sea, analiza todo lo que puede pasarle a un ser humano. Y me extrañaba mucho porque ¿quién me ha mencionado? Me voy a dedicar a explorar todas las imágenes habidas y por haber de María Magdalena. Y ese fue uno de sus comentarios y lo hizo. Y después pasaban cosas y un día también está invitado a algo en Portugal. Y yo nunca he ido a Portugal porque le tengo miedo a la melancolía, a los fados, a ese mundo ahí medio extraño. Y Rafa dijo, no pude pintar nada ni nada porque me alcoholicé todo el tiempo para soportar Portugal, hay que estar alcoholizado las 24 horas. Y así iba pasando. Y también, bueno, ahorita que mencionaste a Giorgio Morandi y todas estas conexiones, que por eso se me hizo fascinante este texto, porque tocó puntos muy críticos. Y por otro lado, como las constantes de tu quehacer. Aquí trajiste una exposición
muy fuera de serie sobre The Wizard of Oz, el Mago de Oz, y había cuadros de formato grande. Me acuerdo que estabas descubriendo la pincelada de este autor norteamericano famoso, el que hizo el retrato de la mujer que tenía ¿cómo se llama? Sargent. Y ensayó, y a mí me fascinaban también los cuadros. Había un cuadro grandote, con unas pinceladas muy bruscas, pero ahí estaban las pinceladas. O sea, es muy interrogante, es una interrogación muy grande, porque tiene la capacidad de esta pincelada expresiva, amplia, grande, y este refinamiento tan extraño, o sea, tan límite. Son como dos opuestos que están ahí en tus mismos recursos. Y ahorita platicando también con Poncho, le digo, fíjate que han sido, pues gracias a ustedes y a varios coleccionistas de aquí, yo me siento muy satisfecho de haber encontrado un eco y que reconociera el caso de Rafa como uno de los artistas brillantes de México. Yo lo conocí desde muy joven y pasa el tiempo y es inagotable. Entonces, Rafa, pues, ¿qué más nos puedes decir? Now on, ahora hacia el futuro. Pues, no sé, retomar el trabajo del retrato. Es curioso porque parece que estoy haciendo el mismo cuadro desde hace 20 años, ¿no? Vuelvo a las mismas cosas una y otra vez, y la verdad es que no me aburro. O sea, yo lo hago y para mí es como empezar de nuevo, y pues la idea es volverme a sorprender. Ahorita que leí el texto, pues me doy cuenta de toda la importancia que tiene y que se menciona Gabriel Horner, ¿no? Sí. Entonces es una persona que ha sido muy importante en mi vida, es una persona muy cercana y que ha sido un promotor de arte del que he aprendido muchísimo. Entonces es una figura aparte fascinante, es un personajazo, ¿no? Es una persona muy culta a la que yo pues consulto la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces hace poquito, recientemente terminé un cuadro de Gabriel, de un formato más o menos mediano, y justo le pregunté a Gabriel, solamente lo agarré muy ocupado, pero le pregunté si para él significaba algo que lo hubiera pintado yo tantas veces, y me dijo que me iba a escribir un textito de ese cuadro, ¿no? Pero pues a mí el asunto de la repetición nunca me ha abrumado para nada. Al contrario, me emociona poder revisitar a los mismos modelos para seguir entendiendo, pues no cuestiones técnicas en el retrato, porque de alguna manera parece que es pues no sé, como una cosa que a veces pudiera parecer que yo controlo mucho, pero cada vez que empiezo un nuevo retrato siento pues un poco el mismo nerviosismo que sentía antes, ¿no? Y por ejemplo, en esta galería que está aquí atrás de nosotros, es un conjunto de personas que ya había retratado antes, ¿no? O que ya había intentado retratar. Algunas son personas muy cercanas y algunas son personas que me interesaron por alguna cuestión, pues no sé si a lo mejor expresión facial o algo físico o una personalidad, y que yo quería ver cómo funcionaba en este conjunto, ¿no? Otra de las cosas que me interesan son los formatos, ¿no? Los formatos que son muy pequeños, estos formatos casi tamaño postal, en donde están desprovistos también de una narrativa más allá que la pura mirada y el retrato de frente.
Esto quiere decir que yo no le pongo atrás ningún tipo de, pues, ni de interior, ni de decoración, ni nada. Son fondos planos, tal vez con algunos colores, pero eso es justamente lo que hacía Hermenegildo Bustos, ¿no? Te acercaba a las personas comunes y corrientes y las enfrentaba ante tus ojos, para que tú supieras que eres una persona igual que ellos, ¿no? Yo también soy muy de desproveer a los retratos de cosas que puedan ostentar o puedan dar una pista de alguna especie como de posición social, ¿no? Entonces no me gustan, por ejemplo, las joyas, incluso no me gustan los maquillajes. Cuando a veces retrato mujeres, trato de pedir que se quite el maquillaje o algo así, para ser un poco más realista y más directo, ¿no? Y me he topado que pues digo, también eso es una manera de las personas en sentirse más vulnerables, ¿no? Y demostrarte ante la mirada del pintor, sin maquillaje o sin algo que te disfrace. Entonces esa vulnerabilidad a mí me interesa mucho, poderla captar, pues es lo que más me ha interesado, ¿no? Entonces aquí es una galería de gente pues, que conozco. Y la otra cosa que sucede también cuando le pones mucho énfasis en el detalle, vamos a decir, tratar de hacer la arruga más mínima, el gesto, el no sé qué, y al estar concentrado en tu estudio pintando en estos formatos, la imagen se empieza a deformar. En lugar de ser una imagen realista, empieza a ser una imagen más bien expresiva, en donde la mano y tu mente están conectadas de una manera muy íntima y donde se empieza a deformar la imagen. Y esto es precisamente algo que nunca me ha importado, el asunto de decir, híjole, pues sí, es Mariana, pero no se parece tanto, ¿no? Es que no me interesa hacer un retrato fotorrealista, ¿no? Me interesa que tenga la carga que puede imprimir mi propio pensamiento, mi propia mano, ¿no? Porque a la vez, como decía el texto, pues estoy autorretratándome en cada una de estas personas, ¿no? Entonces, todos estos posibles errores, por decirlo así, o como alguien podría decir, bueno, es que tiene los ojos chuecos o la nariz, para mí no son errores, para mí me gusta ver este conjunto, ¿no? Claro que me hago una autoanálisis, una autocrítica, y hay muchos cuadros que se quedan en el camino, que digo, esto no tiene la calidad o distrae de una obra a otra, ¿no? Si ya elijo una obra para ser mostrada es porque ya pasó ciertas pruebas mías en el estudio, y por ahí se quedan algunas cosas en el camino, ¿no? Yo creo que dedicar series completas a la figura de una sola persona, ¿no? Tengo, por ejemplo, modelos a los que recurro mucho, no sé, Gabriel, incluso Marta Pacheco ha sido uno de mis temas, que por aquí está, o yo mismo, ¿no? Que soy la persona que más a la mano me tengo, entonces me pinto a mí mismo, ¿no? Pero, pues eso es lo que puedo decir, que el mismo Bustos, que tenía todos estos oficios, que vendía helados, que era carpintero, que era albañil, sepulturero, todo eso, ¿no? Sí. Logró hacer esos retratos tan maravillosos, ¿no? En un contexto tan bien, pues local, en Purísima de Bustos, ¿no? No era una cosa así masiva y que, sin embargo, nos crea un universo muy gratificante, muy confrontante, muy retador al estar enfrente de su obra, ¿no? La posibilidad de que esta serie se pueda exhibir en Guanajuato, ya sea en la Lóndiga de Granditas o en el Museo del Pueblo, donde hay otra colección muy importante de Hermenegildo Bustos que es increíble, pues me emociona mucho, ¿no? Para mí sería como como una gran satisfacción poderlo lograr, y pues bueno, eso es lo que... Ahorita que has estado hablando de muchas cosas, hay un retrato que me conmueve, bueno,
me platicaste toda la historia de un individuo. Rafa siempre anda como cazando al modelo que le hace un clic y después los busca o se les acerca para que posen o para su proyecto. Y bueno, la mujer esta del cuadro que gana en Londres, me platicaste toda la historia, que era una mujer que en la plaza que un día viste pasar y traía un suéter con las mangas largas, no se veían las manos. Y ese fue el elemento uno que vio. Y después le empieza a ver qué pasa rutinariamente a esa hora. Y la sigue y resulta ser la propietaria de una pequeña librería. Y Rafa se fue acercando, y sin saber de qué se trataba, porque además usaba como cuellos de tortuga, no se veían ni las manos ni hasta el cuello. Y Rafa un día descubre que al estar pagando algo, se mueve y está toda lacerada. Esa mujer se hacía cortes en la piel, estaba toda herida por ella misma. Y ya cuando veo los retratos, me imagino ese dolor o ese daño impuesto para estar sintiendo las heridas constantemente. Y el otro era un cuadro que se salía de toda la exposición que yo tuve, que era un hombre que tenía como una hemiplegia o algo, en donde una parte de su cara estaba perfecta y la otra estaba deforme, y además tenía un ojo artificial. Y un día le hablé a Rafa y me platicó un poco la historia de que lo encuentra en un baño público. Rafa se mete en todos estos mundos a estar viendo a las gentes, a los hombres, y ahí lo descubre y se le fue acercando hasta que le pide que él es un artista y quisiera que posara para él. Pero bueno, eran desnudos, todo el mundo andaba desnudo, bla bla bla. Entonces un día llega a la casa de Rafa, donde ya aceptó posar, y Rafa va por algo de tomar o algo y se encuentra el hombre desnudo. O sea, él creyó que la idea era el desnudo, y Rafa le dice: no, lo que me interesa es tu rostro. Y ese cuadro me conmueve mucho porque era como, hay una pieza precolombina que es como, está a la mitad la muerte y la mitad viva. Es una pieza que habla de la condición del hombre, que cada día es un día más de muerte, y está la vida y la muerte juntas, ¿verdad? Y así fueron saliendo de repente. Ahorita yo veo a esta mujer y no sé quién es, o es maravillosa, pero ahorita me decía Poncho, digo, pues no sé, porque no sé dónde la sacaste o de qué relación viene, pero híjole, es muy conmovedora. Y como tú dices, no hay ni de dónde se agarre, porque no hay elementos atrás de referencias, objetos, nada. Es el puro gusto, la pura expresión. Y bueno, en muchos momentos yo también, cuando te sales un poco del track y especulas, es como algo que veo como necesario, o sea, no lo veo ni contradictorio ni nada, es la ruta que tú llevas y te lo exige, ¿me entiendes? Por eso te atreves a producirlo y a exhibirlo. En The Wizard of Oz, me acuerdo que estaban los zapatos de Dorothy o cosas muy que no pudieras hacer referencia, pero sí están en tu mundo, o sea,
es como los objetos de tu mamá, ¿verdad? Yo, es la mirada la que los rescata. Yo me quedé con un cuadro de esos, que era un cepillo. Cuando murió mi mamá, había unos productos muy conocidos que se llamaban Stanco. Y mamá le encantaba comprar eso. Y el cepillo que toda la vida vi que se cepillaba mi mamá, nunca se gastó, era un cepillo igual al de tu mamá. Y cuando lo veo me trajo toda esta memoria. Me acuerdo cuando murió mi mamá, fue mi hermana Glafira, y pues esto se lo regalamos, los muebles a no sé quién, y esto para acá. Hicimos una limpia. Y me dice Glafira, ¿con qué te quieres quedar? Con nada, nada más quiero el cepillo con el que se cepillaba mamá. Y Glafira lo tiró, o sea, hubo cosas como basura, y para mí era la memoria de mi mamá. Y lo mismo cuando vi tu cuadro de los objetos, las medicinas que tomaba, el sartén, el juguetito que él de una muñequita que daba vueltas, la licuadora. Híjole, yo tengo el cuadro donde está como una especie de galletero metálico donde ahí guardaba su mamá con las agujas y cosas de coser. Y es maravilloso, o sea, es la fuerza que tiene el objeto que está animado por la presencia o la condición de lo humano. Pero eso es muy delicado. Yo me acuerdo que esta exposición, yo si hubiera tenido dinero, la compro todo porque era un proyecto que creo que era para una culta o no sé qué. Y era fascinante, o sea, porque ahí no estaba el retrato, pues estaba la mirada de Rafa en el retrato de los objetos. El cuadro que no sé por qué nunca terminaste el vestido de tu mamá de novia, me imagino por qué. Yo te compré un cuadro hay una maleta como que de viaje y medio metido o saliéndose de la maleta, no sé si es el traje de tu mamá, ¿verdad? Dijo, pero me conmovió mucho porque es un viaje y está el vestido que nunca terminó, nunca lo pudo expresar o liberar, pero ahí está en esa maleta. En fin, tantas cosas, Rafa, que nos gustaría escucharte, porque también tú eres un experto en cine y Gabriel también. Y a veces yo le pido recomendaciones y me dice, tal película, tal cosa, y me quedo choqueado porque no sé qué elementos del director o de la película son los que causan en ellos la admiración. Entonces hay choques, hay cosas de violencia y dices tú, ¿qué significa esto que va un coche a toda velocidad y se ensarta con otro? Y son imágenes inéditas, muy tremendas, o sea. Y así nos has dado una serie de puntos en lo que lees, en lo que admiras, en donde te mueves, que no nada más nos sirve para entenderte, sino para nosotros ampliar nuestro rango de visión o de conocimientos. Hay tantos autores maravillosos, ahorita mencionabas a Margaret Duras. Híjole, es conmovedor cuando oyes sus conferencias. Son gentes que cuando las escuchas entiendes estas fibras que conectan. O Francis Bacon, o Lucian Freud. Y dices tú, bueno, Lucian a los 90 años todavía tenía la modelo ahí tirada. La olía, el sudor, todo era esa extrema carnalidad, esa cercanía con el cuerpo. Y así murió, pintando escenarios, cuando aquel hombre que se encuentra pelón, gordo y lo hace famoso como su modelo, entiende muchas cosas, como decían, no es el personaje, ni sus atributos, ni sus riquezas, ni su nada, es en sí mismo el personaje, lo humano, ¿entiendes? Y llegas a descubrir una belleza,
Las gordas de Lucian Freud, que dices tú, son cuadros de los más aplaudidos en el mundo, porque te enseñan eso. Y la belleza no está en una estética dictada, está en todos. Ahora, apréciala y represéntala. En fin. Pues ahora que mencionabas esta idea de recordando, por ejemplo, a Roberto, que es este cuadro de aquí, es una versión nueva de ¿Ese es Roberto? Este Roberto, sí. Ese es el de pues sí, o sea, yo realmente lo encontré en la calle, en unos baños de vapor del centro de Querétaro, porque estaba haciendo esta serie sobre los apóstoles y yo quería encontrar los personajes, un poco a la manera de lo que lo hacía Pasolini, ¿no? Pasolini también hizo, yo creo, una de sus obras maestras fue el Evangelio según San Mateo, que él utiliza gente como pues, Caravaggio de la calle, encontraba a las personas, ¿no? Y me encontré con este personaje que obviamente me llamó mucho la atención por la cara y pues no sabía realmente si iba a acceder. Es muy extraño abordar gente en la calle y decirle que eres pintor, ¿no? O sea, no... Sientes una invasión a la privacidad, o qué sé yo. Exacto, y no... Pues es muy raro porque no te creen o no saben bien qué es lo que quieres, ¿no? Entonces yo trato de ser lo más profesional y tomo fotografías, que las mismas fotografías, yo prometo que esas fotografías no las voy a mostrar, que es solamente material para trabajar y lo que me interesa a mí es el resultado más bien en pintura, ¿no? Y pues no sé, es una especie como de... No sé si es mi devenir de chismoso, pero me encantan las historias, incluso más allá a veces de la obra. Ahorita, pues no sé, se canceló un viaje que tenía planeado desde principios de este año, porque estoy haciendo un proyecto sobre el amor basado en los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que para mí es una Biblia. Y lo quería puentear un poco con la vida de Francis Bacon. Entonces hay un bar en Tánger que me interesaba conocer porque uno de los primeros amantes de Francis Bacon, que era un militar de guerra pues muy traumatizado, tenía una relación con Francis Bacon muy destructiva en términos masoquistas y de golpes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una anécdota en donde este cuate tira de un segundo piso a Francis Bacon y por eso tiene esta deformación en el ojo. Le metió unas golpizas, incluso Lucian Freud en alguna época se llegó a meter a defenderlo y Francis Bacon se enojaba, ¿no? Pues sabes que tú no te puedes meter, a mí me gusta que me golpeen, ¿no? Sí. Pero esa relación, pues, termina pues muy mal y este militar se va a vivir a Tánger y se autodestruye bebiendo hasta morir, ¿no? Muchas veces Francis Bacon fue a Tánger a visitarlo, yo creo que iba por su golpiza anual y luego ya regresaba todo contento, ¿no? Pero justamente ahorita debería, o sea, bueno, no sé, el asunto de la pandemia no me dejó viajar, se canceló ese viaje, pero tenía pensado ir a Tánger y visitar, o por lo menos hacerme la ilusión de que estaba visitando esos mismos espacios, esas mismas calles, ese mismo bar en donde este señor, bueno, el bar sí existe todavía, donde el señor se dedicó a beber hasta morir, ¿no? Entonces no sé si me interese la historia, el personaje, el rostro o todo el conjunto que sea lo que me llama la atención. Hay personas que retrato de las que no sé absolutamente nada y que es meramente intuitivo la manera en la que llego a hacerlo, ¿no? También hay veces que no sé, que hay personas que me han llamado para ver si yo los puedo retratar. Cuando eso sucede me cuesta muchísimo trabajo por la responsabilidad de cumplir con las expectativas que tienen estas personas para el resultado, ¿no? Sí. Entonces, me cuesta mucho trabajo, la verdad
me da un poco de pánico que me encarguen un retrato. Sin embargo, pues parecería que yo soy la persona que, o sea, bueno, más bien es mi tema más recurrente, ¿no? Pero pues sigo sintiendo miedo sobre todo a los retratos bajo encargo, ¿no? Porque sé que no les va a gustar, o sea, sé que algo chueco va a tener el rostro, algo, pero pues no quisiera decirlo así tan burdo, pero pues no sé, más bien a la gente no nos gusta confrontarnos a nosotros mismos ni vernos. Lo que sucede muchas veces cuando nos tomamos una fotografía o nos toman una foto, queremos borrarla porque nunca nos vamos a gustar, ¿no? Ahora menos en un enfrente de una pintura. Me decía Gabriel que con este retrato último que hice, que él, por ejemplo, pues descubre cosas que él no sabía que tenía, ¿no? Fíjate, y a mí se me hizo fantástico. Claro. Se quedó, pues no sé, ¿no? Es una imagen para mí inédita de él, aunque lo has retratado mucho. Tiene una carga tremenda, o sea. Y también personajes que a veces veo que dibujas o los pintas y te pregunto de dónde salió. Y resultan ser personajazos de vida en México, en donde los has conectado. Ese retrato que está ahí, de abajo, del lado derecho, es uno de ellos. Que digo, me diste datos y investigué y chequé. No, pues vamos fuera de serie. Y los captas y los capturas y los representas de una manera que ni ellos puedan imaginarse su rostro o su impresión. En el caso de este personaje, se llama Ricardo Nikolayevsky. Es un artista mexicano muy importante, o sea, incluso de los pocos artistas mexicanos que están en la colección del MoMA en Nueva York, en la colección permanente, están sus obras en video, es un videasta. Fue muy extraño para mí porque yo no conocía a Ricardo Nikolayevsky, solamente tenía presente el nombre, pero pues yo no tengo ni amistad con él ni nada, ¿no? Y hace unos años, con el museo y con una editorial llamada Sicomoro, hicimos un libro que fue una especie de repaso, una compilación, aprovechando que pedimos obra prestada para hacer una exposición muy grande en el Museo de Querétaro. Cuando fue la presentación en el DF, estábamos en la presentación y llega Ricardo Nikolayevsky con un traje impecable, negro, con un bastón, y llega y se me acerca y me dice, oye, yo solamente vengo a felicitarte y a conocerte en persona, yo ya tengo tu libro. O sea, él tenía ya una relación con las editoras y él ya tenía el libro y no sé qué, solamente vengo a conocerte, ¿no? Yo, pues muchísimas gracias, pues a la orden, etcétera, ¿no? Voy y les pregunto a María, ¿no? Que quién era, y me dijo, no, pues él es Ricardo Nikolayevsky, y para mí era como si, no sé, tenía una especie como de vibra como de vampiro, ¿no? Y entonces pedí su correo electrónico, le escribo a Ricardo Nikolayevsky y le agradezco haber visitado la presentación del libro, y me escribe que a él lo que más le llama la atención es que parece que tenemos el mismo tema en común, cosa que me pareció rarísimo porque él hace unas cosas pues no sé, muy distintas a las mías. Él hace video, él hace música, él se traviste, por ejemplo, se viste a veces de mujer para componer en un piano que tiene en su casa, a veces compone como mujer y a veces compone como hombre. Tiene unos videos verdaderamente fascinantes, pero son muy fuertes, o sea, son escatológicos, porque tú puedes ver cómo él se encierra en un cuarto en París y registra su vida durante una semana completa, lo que hace, lo que dibuja, pues no sé, todo lo que hace, y es, no sé, lo ves desnudo, ves cómo va al baño, ves, o sea, todo eso está registrado por él mismo, ¿no? Y cuando tuve una entrevista con él,
me sorprendió muchísimo porque le dije, oye Ricardo, yo quiero hacer un retrato tuyo, me interesa. Y yo pensé que iba a ser mucho más fácil porque pues él se ha dedicado al arte durante mucho tiempo y le costó muchísimo trabajo posar para mí, ¿no? Y me dijo, sabes que yo solamente tengo una petición, no me pintes muerto, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? Dices, es que yo veo todos tus retratos y son como personas muertas, ¿no? Y yo no soportaría la idea de verme a mí muerto, ¿no? Entonces, pues, o sea, me sorprende porque, no sé, sobre todo porque el carácter que tiene él y su obra más bien, me parecería de una persona súper extrovertida, ¿no? Y cuando lo conoces ves que está lleno de temores, de miedos, de ciertos complejos, bueno, no sé si complejos, sino más bien de obsesiones, ¿no? A las que íntimamente se expone conmigo y pues me parece fascinante, ¿no? O por ejemplo el caso de Carlos Reigadas, también, que cuando lo conocí, pues es una persona en donde pues pude presenciar cosas con él en la filmación y la manera en la que él trabajaba y demás, ¿no? Pero hay un cuadro que es una escena sexual, pues no sé, como muy explícita que tengo, y ese cuadro lo tiene Carlos Reigadas. Fue un regalo en agradecimiento que él me había invitado a una de sus filmaciones a colaborar, y me da también mucha risa que me dice, bueno, y este cuadro, porque me parecía que era el cuadro adecuado para él porque estaba inspirado en algo que yo había vivido con él, ¿no? Sí. O sea, en la filmación. Y me dice, pues, que este cuadro, ¿dónde lo voy a poner? O sea, lo van a ver mis hijos, ¿no? Sí. Y le digo, oye, Carlos, tus hijos van a ver tus películas. Sus películas son completamente perversas, ¿no? Así es. Entonces, es muy extraño esta manera en la que hacemos un juego también, ¿no? De descubrir ante la otra persona cierto misterio o de descubrir ciertas actitudes o miedos o cosas, ¿no? Entonces, pues yo encuentro eso fascinante de la gente común y corriente, ¿no? Rafa, pero también tu obra la va uno descubriendo en el tiempo. Ahorita le decía a Poncho que ahora con la encerrada, pues me paseo por mi casa y me siento a ver los cuadros, que no los había atendido, digo, los compré, los vi, me gustaron y ya, pero ahora los estoy recuperando. Entonces, muchas de las cosas que no veíamos, ese retrato, creo que yo tengo uno de él, pero no me lo puedo borrar, y ahorita que lo sacó Carlos, lo veo, digo, híjole, o no lo vi, o simplemente no a la profundidad de esa expresión o esa condición que registraste ahí. Entonces lo mismo me pasa con los dibujos que tengo de la colección esta de los apóstoles, y los saco y los veo y oh, no. O sea, parece que ya los vi, los asimilé, me gustaron, y no he visto nada. Me ponen otra vez en la exigencia de dimensionarlos, ¿me entiendes? Y yo no sé si el tiempo nos cambia, porque la obra es la misma, lo que vamos cambiando somos nosotros. Entonces el tiempo te da perspectivas y otros ángulos que antes no tenías, ¿verdad? Más sobre todo que yo me dedico a esto y a veces tiene una exposición y otra, y no nos da el tiempo de quedarnos perpetuamente con una exposición. Nos toma demasiado tiempo. Como a veces cuando llega un libro a tus manos y lo empiezas a leer y dices, híjole, pues no sé, no creo que me interese, lo dejas por ahí, pero luego puede pasar tiempo y lo retomas y dices, ¿por qué me había perdido de esto? ¿No? O sea, pero es justamente el momento de asimilarlo, ¿no? O sea, puede pasar tiempo después. Rafa, ayer agarré un libro que compré hace mucho, de las tentaciones de San Agustín, y empecé a leerlo ayer. Qué bárbaro. O sea, este hombre desenfrenado de placeres desde los 16 años,
que probó e hizo todo lo que no te imaginas, hasta llegar a la aberración de robar por el placer del robo, no del producto. O sea, fue descubriendo que toda esa malicia era lo que le encantaba, no era robar por robar, sino el robo en sí mismo. Y la expectativa de que sus amigos lo consideraran hábil y confrontados con ellos fuera alguien especial. Y después todo el arrepentimiento, porque pues llegan las arrugas y llega la edad y empiezas a ver por qué no soy feliz. O sea, he vivido todo, intensamente todo lo que te puedas haber imaginado, y sigo igual, y ahora sin atributos. Ya no soy joven, ya no tengo estas atracciones. Está interesantísimo, y es uno de los doctores de la iglesia. O sea, está hablando del mundo de hoy y de siempre. O sea, esa condición de, ahorita que hablabas del deseo, de las cuestiones estas que siempre están latentes, ¿me entiendes? De obtener una cosa y desear otra y otro, y en fin, irte llenándote de un vacío porque nunca lo vas a alcanzar. En fin, gracias, Rafa. Gracias a ustedes. Estuvo en tu texto maravilloso, en tu plática, y sabemos que ahora con la pandemia, a ver quiénes aguantamos para seguir escuchándote y viéndote. Muchas gracias. Gracias.